En este video voy a estar explicando el tema producto de solubilidad o equilibrio de solubilidad que se encuentra asociado como un tema derivado del equilibrio químico. El producto de solubilidad tenemos que primero ahondar en unos conceptos básicos que se encuentran justamente vinculados con el concepto de solubilidad que en breve lo vamos a retomar. Por ejemplo, acá tenemos tres sistemas, bien, donde hay un sólido que entra en contacto con un solvente, que en este caso puede ser agua, y por lo tanto el agua como solvente universal va a generar la disolución de ese sólido en el sistema. Entonces, la solubilidad de este sólido empieza a suceder, justamente, o sea, el fenómeno de solubilización empieza a suceder en este sistema y se solubiliza hasta un punto. Acá, por ejemplo, estas flechas indican de que en el primer caso la solubilización empieza a suceder en este solvente, después empieza como a establecerse un equilibrio hasta que se alcanza ese equilibrio justamente. ¿Qué quiere decir esto? Que se alcanza un equilibrio entre la conversión de este sólido en soluto y del soluto nuevamente al sólido. O sea que se alcanza un estado de equilibrio y a ese estado de equilibrio se le va a llamar equilibrio de solubilidad. Bien, fíjense que, como ustedes conocen, se alcanza el equilibrio siempre y cuando las velocidades de conversión o la velocidad directa y la velocidad reversa se igualan. En este caso, esto se interpreta como la velocidad en la cual se disuelve el sólido y se transforma en soluto y es igual a la velocidad de la cristalización, es decir, al revés, donde el soluto se va a transformar en el sólido o en el cristal. Entonces, cuando las velocidades de estas conversiones se igualan, se alcanza el equilibrio químico, en este caso, el equilibrio de solubilidad. Cuando sucede esto digamos, en el sistema en el cual la, eh, el sistema alcanza el equilibrio, se dice que la solución queda saturada. O sea que en la representación gráfica que nosotros tenemos acá, C, se muestra cómo la solución quedó saturada. Y ustedes me podrán indicar, bueno, acá en realidad se trata de un sistema heterogéneo. Bueno, sí, todo el sistema es heterogéneo, pero si nosotros separamos todo este borde que yo estoy marcando acá con rojo, lo separamos del sistema y nos quedamos con todo el resto, que es todo lo que yo estoy marcando acá con rojo, todo esto es una solución de concentración saturada. Y esto otro que tenemos acá, que estoy marcando con las líneas en otro sentido de rojo, eso que tenemos ahí, eso sería el sólido que está fuera del sistema que nosotros estamos tomando como sistema líquido. O sea, tenemos una parte que va a ser una fase líquida y otra fase que va a ser sólida. Bueno, la fase sólida la eliminamos y nos quedamos solamente con la fase líquida, que es la solución, y que va a ser una solución saturada. Bien, entonces si nosotros continuamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que tenemos que entrar a trabajar un poco en el concepto de solubilidad. Y la solubilidad está relacionada con la cantidad de soluto necesaria para formar una solución saturada. Es decir, es la cantidad máxima de soluto que puede ser disuelta por el solvente. Bien, por eso dice que es la cantidad necesaria de soluto para formar una solución saturada en una cantidad dada de disolvente. O sea que es lo máximo de soluto que se puede disolver en ese solvente. De hecho, si uno lee aquí debajo, va a encontrar que dice máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una cantidad fija de disolvente. Por ejemplo, nosotros tenemos de cloruro de sodio en agua a 0 grados Celsius una solubilidad de 35,7 gramos cada 100 mililitros de agua. Fíjense que tenemos distintas variables que tener en cuenta para llevar a cabo el análisis de la solubilidad, porque tenemos que indicar quién es el que se va a disolver, en dónde se va a disolver, a qué temperatura se va a disolver y en cuánta cantidad de ese solvente se va a disolver. O sea que son todas estas variables las que hay que tener en cuenta para poder hablar de la solubilidad. Si nosotros decimos que, por ejemplo, el cloruro de sodio se disuelve en agua y la solubilidad es 35,7 y no decimos la temperatura en la cual se disuelve, no nos sirve, ya que nosotros sabemos que un factor que altera la solubilidad es justamente la temperatura. No es lo mismo disolver, por ejemplo, sal a 5 grados Celsius que disolver sal a 80 grados Celsius. O sea que, por lo tanto, tenemos que
mencionar siempre esta variable que es la temperatura, ¿bien? Y no es lo mismo disolver sal en 100 mililitros de agua que disolver sal en 2 litros de agua. Por lo tanto, también hay que indicar la unidad, perdón, la cantidad de solvente en el cual se va a llevar a cabo justamente este proceso. Y por convención, siempre para solubilidad se habla en cantidad de solvente que es 100 mililitros. O sea, siempre es la cantidad de soluto en gramos en 100 mililitros de ese solvente, bueno, para nuestro caso, agua. Bien, así que bueno, vamos a continuar avanzando y vamos a hacer esta clasificación que es muy importante para poder tener en cuenta cuando una sustancia es soluble, es ligeramente soluble o insoluble en algún solvente. Entonces nosotros tenemos sólidos iónicos cristalinos y van a ser solubles siempre y cuando la solubilidad sea mayor o igual a 2 por 10 a la menos 2 molar. Van a ser ligeramente solubles cuando la concentración sea entre 1 por 10 a la menos 5 molar y 2 por 10 a la menos 2 molar, o sea, cuando la solubilidad está entre esos dos valores va a ser ligeramente soluble, y directamente va a ser insoluble cuando la solubilidad es menor a 1 por 10 a la menos 5 molar. A eso se lo llama insoluble. Ustedes van a decir, bueno, pero si es insoluble no se disolvería nunca, y en realidad no, sino que insoluble quiere decir que tiene una solubilidad extremadamente baja, pero hay una pequeñísima proporción que sí se disuelve en el solvente. No hay nada que sea absolutamente insoluble. Entonces, ¿cuál es el parámetro que se toma para decir que un sólido va a ser insoluble? Es 1 por 10 a la menos 5 molar. ¿Bien? Ahora, acá tenemos una ecuación química que se encuentra justamente en equilibrio y se encuentra en equilibrio con su sólido. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos leer ecuaciones químicas, acá tenemos que justamente el reactivo está en estado sólido, que es el yoduro de plomo 2, ¿bien? Y va a generar sus iones, que cuando yo digo que genera sus iones y están en el estado acuoso, quiere decir que estos se transformaron en soluto, ¿bien? Quiere decir que justamente se separaron del cristal y establecen un equilibrio tal cual como lo veíamos en la primer diapositiva, ¿bien? Entonces se establece este equilibrio y el equilibrio químico de solubilidad, el equilibrio químico de solubilidad, siempre es dinámico, es heterogéneo. ¿Por qué heterogéneo? Porque teníamos una fase sólida y una fase acuosa. Hay una reacción directa, que es la disolución, y tenemos una reacción inversa, que es la precipitación. El equilibrio de solubilidad es cuando sucede de manera directa, es decir, como lo tenemos acá escrito en esta ecuación, donde el sólido se disocia justamente en sus iones, y el equilibrio de precipitación es cuando a partir de iones yo genero el sólido, ¿bien? O sea que hay una diferenciación entre equilibrio de solubilidad y equilibrio de precipitación. Pero van a estar, como ustedes saben, regidos por una constante de equilibrio, y esa constante de equilibrio se va a llamar KPS, o sea, constante de precipitación, KPS, y es lo mismo justamente que la KC, o sea que no va a estar por fuera de las condiciones que afectan, por ejemplo, una constante de equilibrio. Y ustedes saben que una constante de equilibrio, la única variable que la afecta es la temperatura. Ahora, si nosotros analizamos, por ejemplo, esto que tenemos acá, dice reacciones de precipitación son aquellas que dan como resultado la formación de un producto insoluble, es decir, ese producto insoluble, si es una reacción de precipitación, se llama precipitado, y acá aparece la definición de precipitado, que dice que es un sólido insoluble que se forma por una reacción en disolución. Por ejemplo, acá tenemos una determinada solución que es incolora, le estamos agregando otra solución con un gotero que es incolora, y cuando entran en contacto la gota de esta solución que viene del gotero con lo que yo tengo adentro del vaso de precipitado, se forma un precipitado de color amarillo. Bien, entonces acá tenemos una representación de una solución, perdón, de una reacción de precipitación. Ahora, vamos a ver el tema del equilibrio de solubilidad. Ya habíamos dicho de que la solubilidad me indicaba justamente la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en una solución para que justamente esa solución tenga una concentración saturada. Entonces, si nosotros tenemos la solubilidad expresada como si fuera una concentración, recuerden que la solubilidad decíamos que era la cantidad de soluto por cada 100 mililitros de solvente, en este caso agua puntualmente. Ustedes me dirán, puede ser otro solvente, puede ser otro, pero generalmente se utiliza agua. Bueno,
La solubilidad se simboliza con la letra S, y así como les decía que se podía expresar en concentración de gramos por mililitro, podríamos, o ustedes podrían, pasar justamente la solubilidad de gramos por mililitro a molar. Podrían hacer esa conversión. Y cuando yo paso la solubilidad a molar, pasa a llamarse solubilidad molar. Bien, o sea que cambia su nombre, pero sigue siendo solubilidad, pero se le llama molar porque ahora la expresamos en molaridad. O sea, simplemente hay que hacer una conversión. Dice, todas las sustancias en mayor o menor grado son solubles en agua, y esto ya lo sabíamos porque lo habíamos mencionado hace un momento. Bien, y dice, incluso las sustancias denominadas insolubles experimentan el equilibrio de solubilidad. Entonces acá tenemos una sustancia que se encuentra en estado sólido, bien, alcanza el equilibrio con sus iones y lo vamos a tener disuelto. Y eso ya lo sabíamos, y disuelto era que íbamos a tener justamente sus iones en el sistema acuoso, bien. O sea que A y B sólido, cuando alcanzan el equilibrio, voy a tener el catión A y el anión B por otro lado, y van a estar en equilibrio con AB, o sea que se van a estar convirtiendo en el cristal, y el cristal se va a estar convirtiendo en los iones de manera simultánea. Bien, ahora la solubilidad, bien, si nosotros lo miramos, lo simbolizamos con la letra S, y se refiere a cuando se disuelven esos iones. El cristal no tiene solubilidad porque el cristal en sí mismo no está disuelto. Lo que está disuelto son los iones. Es importante diferenciar este concepto. Bien, entonces, a idéntica situación, dice, se llega si el compuesto AB se forma al mezclar las soluciones, es decir, si nosotros tenemos los iones A positivo, B negativo, formamos el precipitado. Entonces, acá tenemos el ejemplo del sulfato de bario, donde, por ejemplo, acá tenemos bario iónico y tenemos el sulfato iónico, y que me van a formar el sulfato de bario sólido. Usted va a decir, profe, ¿y de dónde podemos sacar esto? Bueno, esto se podría sacar, por ejemplo, y yo acá se los voy a ir escribiendo, de una solución, lo voy a escribir acá con rojo, de, por ejemplo, se me ocurre a mí, cloruro de bario, donde el cloruro de bario, ¿qué es lo que me va a aportar? Y me va a aportar iones bario, y acá lo escribo como bario más 2, y me va a aportar los iones cloruros. Pero ustedes van a decir, bueno, pero ¿y el cloro qué pasa? ¿Qué pasa con el cloruro? Y no pasaría nada. ¿Por qué no pasaría nada? Porque se le llama ion espectador. O sea que esto no me aportaría nada a mi reacción. Acá le voy a poner el número estequiométrico que corresponde, ¿bien? Y ahí tenemos esto. Y por otro lado, podría tener una solución de sulfato de, sulfato de sodio. Entonces esta solución de sulfato de sodio me va a aportar, acá me estoy olvidando de esto, ahí está, así me queda correctamente. Entonces me va a quedar dos sodios, dos iones, sodio, y por otro lado me va a quedar el sulfato. Bien, esto lo vamos a escribir entre paréntesis para que quede todo prolijo. Me va a quedar con una carga neta 2 menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? De esta manera yo puedo ver justamente que estos provienen de esta solución y estos provienen de esta solución. Entonces, cuando yo mezclo, o sea, cuando yo pongo en contacto una solución de sulfato de sodio con una solución de cloruro de bario, me van a aportar los iones que yo necesito para formar el precipitado. ¿Y qué es lo que se termina formando? Sulfato de bario. Y a eso es lo que se conoce como un equilibrio de precipitación, porque gracias a dos soluciones que me aportaron esos iones, cuando esos iones entran en contacto, me forman el cristal, y ese cristal va a ser lo que yo conozco como precipitado. O sea que el sulfato de bario es el precipitado. Estoy formando un precipitado a partir de dos soluciones. Tengo que saber seleccionar cuáles van a ser esas soluciones, ¿no? Porque yo estoy pretendiendo que el sulfato venga de, por ejemplo, un compuesto que sea soluble. Sulfato de sodio es soluble en agua.
y cloruro de bario me aporta el bario, pero el cloruro de bario es soluble en agua, o sea que las dos soluciones provienen de sólidos que eran solubles en agua. Entonces, al ser soluble me aporta el bario porque se solubiliza bien, y me aporta el sulfato porque se solubiliza bien. Entonces yo voy a tener estos aportes de estos iones, y cuando estos iones entren en contacto me van a formar un cristal que es insoluble. Y ahí formé el precipitado. Bien, voy a borrar esto, así continuamos. Y vamos a ver que, por ejemplo, si yo hago al revés, pongo, por ejemplo, un poquitito de sulfato de bario, que habíamos dicho que era insoluble, entra en equilibrio con sus iones, y a esta reacción donde el sólido me produce sus iones es lo que se conoce como equilibrio de solubilidad. Del otro, recuerden, cuando yo tengo los iones que me van a formar el sólido, a eso se llama equilibrio de precipitación, y cuando yo a partir de el sólido formó los iones, se llama equilibrio de solubilidad. Pero la constante que rige a cualquiera de estas dos reacciones es la misma. Ahora, recordemos, producto de solubilidad era KPS, y KPS no era ni más ni menos que aplicar la ley de acción de masas, donde la ley de acción de masas dice que nosotros tenemos una constante que rige la reacción, que es igual a, y lo escribo, lo voy a decir de manera vulgar y de manera corriente y de manera práctica, es producto sobre reactivo. Cuando yo digo producto sobre reactivo me estoy refiriendo a las concentraciones molares de los productos elevados a su respectivo número estequiométrico dividido las concentraciones molares de los reactivos elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Bueno, en este caso, como tenemos el reactivo que es un sólido, ya se encuentra contemplado en el valor de la constante de equilibrio, porque si esto es constante y yo, digamos, escribo constante por constante, eso me daría lo mismo. ¿Qué quiere decir lo que yo estoy diciendo para que quede claro? Yo tengo la K de todo esto. Y esto era, si ustedes me recuerdan bien, habíamos dicho que esto era producto. Bien, a ver si puedo escribir. No me está escribiendo el corchete. Lo voy a escribir con llave. Esto era producto sobre, digamos, lo estoy escribiendo de la manera más práctica posible, ¿no? Sobre reactivo. Pero resulta ser que el reactivo era un sólido, por lo tanto, al ser un sólido, yo paso Kc por el reactivo, porque el reactivo era constante, en este caso, por ser sólido, y me queda que es igual a las concentraciones molares elevadas a sus respectivos números estequiométricos de los productos. Bueno, entonces, esto que yo tengo acá, que lo estoy marcando ahora, constante por algo constante me da una nueva constante, y esa nueva constante es la que se conoce como la constante KPS, que es igual, a partir de ahora, a las concentraciones molares elevadas a sus respectivos números estequiométricos de los productos. Por eso es que aquí solamente se escriben las concentraciones molares elevadas a sus respectivos números estequiométricos de los productos, y el reactivo ya estaba contemplado en la multiplicación entre constante por la constante esta también, que era la que corresponde al sólido, porque el sólido no es variable, es constante. Y esa multiplicación me da lo que se conoce como KPS. Bien, de acá surge que, entonces yo escribo KPS es igual a productos, entonces me queda la concentración molar del ion plata por la concentración molar del cloruro. Entonces, esto lo voy a borrar, vamos a continuar avanzando. Y acá lo que nosotros tenemos es que a esto se lo llama producto de solubilidad, la multiplicación. Si nosotros lo tuviéramos acá de esta manera, fíjense que se escribe, esto era el sólido, o sea que ya está contemplado dentro de este valor. Si yo tengo que escribirlo, me queda el bismuto 3 más al cuadrado elevado a su respectivo número estequiométrico, y el sulfuro 2 menos elevado a su respectivo número estequiométrico. Y aquí escribí, y atiendan bien, la expresión de la constante de equilibrio. Esto es lo que se conoce como expresión de la constante de equilibrio. Entonces, la relación entre la solubilidad y el producto de solubilidad es que cuando esto alcanzó el equilibrio, estoy en una solución saturada, y en una solución saturada,
¿cuánto es la concentración? Y la concentración está dada por la solubilidad, porque la solubilidad era la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de solvente. Entonces, ¿cómo es esta situación? La concentración de iones plata y la concentración de cloruros que yo voy a tener en este sistema va a ser siempre la solubilidad, porque la solubilidad era lo máximo que se puede disolver de soluto en la solución, entonces, o en el solvente. Entonces, ya sé cuánto va a valer. El problema es que no sé cuánto es la solubilidad. Entonces, acá, la concentración de la plata va a ser la solubilidad y la concentración de cloruros va a ser la solubilidad. Bien, esto es tal cual como se resuelve en el equilibrio químico. Cuando yo tengo inicialmente las concentraciones, digo, ¿cuánto tengo del sólido? Bueno, el sólido nada, no voy a tener nada ni en el inicio ni en el equilibrio porque era una concentración constante. ¿Cuánto voy a tener de plata y de cloruro antes de que empiece esta reacción a estar en equilibrio? Bueno, antes del equilibrio no voy a tener nada y nada, porque justamente no empezó. Pero en el equilibrio, ¿cuánto voy a tener de plata y cuánto voy a tener de cloruro? Y voy a tener lo que valga la solubilidad, porque era lo máximo que se puede disolver en 100 mililitros de solvente o lo máximo que se puede disolver de soluto en determinada cantidad de solución o lo que exprese la molaridad. Y les cuento algo, la solubilidad se expresa para lo que es el equilibrio de solubilidad como molar. Entonces acá estamos hablando de una solubilidad molar. O sea que va a ser el número de moles de soluto que se pueden disolver en 1 litro de solución. Para eso es que sea molar. Les aclaro esto porque es importante, siempre se va a utilizar solubilidad molar. Entonces, acá escribimos la expresión de la concentración, la expresión de la constante, y era esto, y si esto vale S y esto vale S, esto es que la KPS es igual a la solubilidad al cuadrado. Bien, si yo sé cuál es el valor de la KPS, porque la KPS es un dato constante, es un dato de tabla, recordemos que las K no varían, entonces sé que solubilidad es igual a la raíz cuadrada de la KPS. Bien, entonces, en este caso se hizo el despeje, porque si esto era, también si digamos esto era S y esto era S, recordemos que para el caso del bismuto tenemos dos bismutos, o sea que teníamos dos S, y el número estequiométrico también es lo que va elevado al cuadrado, porque lo teníamos acá, y este está elevado justamente al cubo porque lo tenemos acá, entonces me quedaría 2 por s al cuadrado y 3 por s al cubo, hacemos todo el despeje correspondiente y terminamos en esta expresión. Bien, entonces KPS se encuentra estrechamente vinculado con la solubilidad. Bien, ahora si mezclamos dos soluciones que contienen dos iones que pueden formar una sal insoluble, ¿cómo se sabe si se forma precipitado? Bueno, tenemos justamente la variable Q, que Q me dice, si Q es igual a K, se encuentra en equilibrio y la solución está saturada. Si Q es mayor que K, se desplaza hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que se forma precipitado. Si Q es menor que K, no precipita y la solución está insaturada. ¿Qué quiere decir? Que la solución todavía no alcanzó la saturación. Bien, esto es tal cual como se había explicado para el equilibrio químico general, solamente que acá aplica puntualmente, se adapta a lo que sería el producto de solubilidad. Esto es importantísimo, no hay que perderlo de vista porque, recordemos, la Q y la K se expresan de la misma manera, pero la K es para cuando está en equilibrio y la Q es para cuando no se sabe si está en equilibrio. ¿Por qué? Porque seguramente conocemos el valor de la K, pero no sabemos si está en equilibrio, entonces usamos Q y aplicamos estos criterios para saber si precipita, si no precipita o si la solución está saturada o en equilibrio, porque si está saturada justamente es que alcanzó el equilibrio. Bien, sabemos que los factores que afectan a la solubilidad, uno es la temperatura, bien, dado que el KPS era una constante, la temperatura iba a ser un factor que iba a afectar justamente esto. Yo lo voy a ir pasando, y acá podemos ver, a medida que la temperatura aumenta, la solubilidad aumenta, generalmente, excepto en algunos compuestos, como por ejemplo el sulfato de litio, que a medida que la temperatura aumenta, la solubilidad disminuye. ¿Por qué? Porque es un compuesto de comportamiento anómalo. Pero generalmente, a medida que la temperatura aumenta, en todos los casos, aumenta también la solubilidad. En algunos casos aumenta mucho y en algunos casos aumenta poco, pero aumenta de todas maneras. Bien,
Después tenemos el efecto del ion común, que ustedes ya lo conocen, del equilibrio químico anterior, que a medida que la solubilidad de un compuesto iónico poco soluble disminuye en presencia de un segundo soluto, se produce justamente el ion común. Si nosotros tenemos acá esta reacción y, por ejemplo, agregamos una solución de yoduro de potasio, el yoduro de potasio es soluble, me va a aportar los iones yoduro, y justamente el yoduro es un ion común para este equilibrio que tenemos acá. Entonces, a medida que agregamos el ion yoduro, lo que va a suceder es que va a disminuir la solubilidad. Y ustedes me dirán por qué. Y bueno, ustedes fíjense justamente esto. Si yo estoy agregando acá, estoy agregando este ion, ¿bien? Porque viene de este lado. Este ion lo estoy poniendo acá. Bien, entonces si yo estoy agregando ese ion, ¿qué es lo que me va a terminar sucediendo? Y bueno, si yo agrego ese ion a este sistema, el equilibrio o sea, por el principio de Le Chatelier, el equilibrio va a tener tendencia de desplazarse hacia la izquierda, formando cada vez más precipitado para que justamente el sistema pueda permanecer estable, haciendo que la constante de equilibrio siga valiendo lo mismo. Bien, o sea, esto es lo que sucede justamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la solubilidad? Y la solubilidad va a disminuir. Fíjense que la solubilidad en agua es este valor, pero si ahora yo pongo el yoduro de plomo 2 en una solución 0,1 molar de yoduro de potasio, ¿qué es lo que pasa con la solubilidad? Disminuye. Fíjense que este es de un orden a la menos 7 y este es de un orden a la menos 3. O sea que se hizo más pequeña, por lo tanto... Pensé que había tomado la pastilla. La dejé corta.